tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo y la verdad poder ser sincera contigo y compartirte acerca de esta semana y lo que Dios ha trabajado en mi vida en cuanto a la ansiedad. Fíjate que esta semana, a lo mejor sabes, a lo mejor no, hace unos meses, todavía estábamos en Tanzania. Ahí mi esposo y yo, junto con nuestro hijo, le servimos a Dios por 2 años y bueno, vinimos a México por un tiempo. Ya, si Dios quiere, en diciembre regresamos a Tanzania y por eso es que comencé con un poco de ansiedad. Estaba pensando, ay, pero ¿dónde va a terminar el preescolar mi hijo? Y si no lo termina, o yo le enseño en casa, pero ¿cómo voy a obtener el certificado? Y sin certificado no va a poder entrar a la primaria. Yo no quiero que se quede sin estudio. Y sabes, empezaron un montón de pensamientos en mi mente que no tenían lógica, no tenían fundamento, eran solamente posibilidades de un futuro incierto. Y cuando estaba toda estresada, porque estaba muy estresada, la verdad, hasta sentía que el corazón se me salía, estaba muy estresada. Y cuando me di cuenta de que estaba ansiosa por nada, recordé el libro que estaba leyendo de Max Lucado y dije, ay, sí es cierto. Max Lucado dice que el temor es cuando estás enfrente de una amenaza y huyes, retrocedes o la atraviesas. Pero la ansiedad es el temor a nada, a una posibilidad, algo que a lo mejor en un futuro sucede, ¿sabes? Y cuando recordé que estaba poniéndome ansiosa por nada, dije, ay Señor, perdón, ¿cómo es posible que hablo acerca de este libro y yo también me pongo un poco ansiosa? Pero, ¿sabes? Gracias a Dios que nos permite ver nuestros errores, nos permite ver esas situaciones en nuestra vida y sobre todo que nos invita a que se las entreguemos. Así que fui en oración y le dije, ay Señor, perdón porque me estoy estresando por nada y sabes, en tus manos dejo el futuro de mi hijo y aún nuestro futuro. Y se lo entregué a Dios, pero no con una actitud 100% tranquila. Porque en ese momento me puse a leer la Biblia y leí un versículo que te lo quiero leer. Pero antes de leértelo, te quiero decir que cuando leí este versículo, no lo medité. Solamente lo leí y dije, bueno, está bien. Y ya me fui y continué con mi día. Y muchas veces hacemos eso, llegamos a la presencia de Dios, rápido oramos, leemos la Biblia sin meditar en qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Así que te invito a que cuando pases ese tiempo con Dios no cometas los mismos errores que yo y llegues y no solamente le entregues tus cargas a Dios, sino realmente medita en su palabra, porque es su palabra la que te da paz. Y quiero leerte ese versículo que leí y está en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Y dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. Nuevamente te lo voy a leer. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. Es Lamentaciones 3, versículo 22 y 23. Y me encantó el versículo después de que lo medité, porque lo leí y me puse a hacer mi quehacer. Y ya por la tarde, más tranquila, más calmada, me puse a leer el libro de Max Lucado, este libro que es Ansiosos por Nada, y de verdad te invito a que lo consigas, porque si eres una persona que batalla con el estrés y la ansiedad como yo, te va a bendecir mucho. Yo te invito a que lo consigas.
pero en lo que lo consigues te quiero platicar el capítulo 2. Ese capítulo, el capítulo 2, habla acerca de la vida de Pablo. Es muy interesante la vida de Pablo, como la mayor parte de su ministerio la vivió dentro de una cárcel. Y a través de esta situación, Pablo pudo darle seguimiento a las iglesias que estableció por medio de cartas. Y una carta muy importante que escribió Pablo, el apóstol Pablo, es la de Filipenses. Y es una carta muy peculiar, es una carta que te insta y te anima a tener gozo. ¿Cómo es que Pablo puede escribir del gozo cuando está en una cárcel? La vida de Pablo no fue fácil, y bien le dijo Dios: te enseñaré lo que es padecer por mi causa. O sea, Pablo tantas veces recibió látigos que aún en ocasiones creían que estaba muerto. Cómo fue náufrago, cómo fue llevado a cárcel y cárcel. ¿Sabes? Pablo sufrió, y aún su muerte fue una muerte violenta, pero Pablo siempre escribió acerca del gozo. Y dice en Filipenses: alégrense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. Y quiero leerte algo que escribió Max Lucado, y dice: este versículo es un llamado no a un sentimiento, sino a una decisión y a una confianza profundamente arraigada de que Dios existe, de que Él está en control y de que Él es bueno. Habla del versículo que dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Como Max Lucado dice que este no es un llamado a un sentimiento, sino una decisión, y sobre todo a la confianza de que Dios existe y Él está en control de todo lo que pasa. ¿Sabes? La soberanía es el término que usa la Biblia para describir la supervisión y control perfecto que Dios tiene del universo. Muchas veces sentimos que somos víctimas del caos, pero no es así. Si tú eres un hijo de Dios, Dios tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida. Hay una frase que me gustó mucho de este libro, y sentí que este capítulo Max Lucado lo escribió para mí, y dice: la falta de control origina temor. Nuevamente te lo leo: la falta de control origina temor. ¿Eres tú una de las personas que quieren tener el control de todo? Yo sí, yo sí, y es por eso que batallo con la ansiedad, porque nunca voy a tener el control de todo. Entonces, ¿qué hacer para vencer la ansiedad? Sencillo: entrégale el control a Dios. Te voy a leer otro fragmento de este libro, y dice: no podemos tomar el control porque el control no nos corresponde. La Biblia tiene una idea mejor. En lugar de buscar control absoluto, renuncia a él. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes confiárselo a Dios. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes confiárselo a Dios. ¿Sabes? Muchas veces queremos controlar nuestra vida, queremos controlar el mundo, y es por eso que entramos en estrés, en ansiedad y a veces en depresión al ver que las cosas no están pasando como tú las planeaste, como tú querías. Pero ¿sabes cómo podemos vencer con la ansiedad? ¿Cómo podemos vencer el estrés? Entregándole el control a Dios. Confíale a Dios tu vida, confíale a Dios tu mundo, porque Dios es soberano y Él está en control de todo lo que está pasando. ¿Sabes? Nada ha tomado por sorpresa a Dios. Dios sabe todo lo que está pasando y aún sabe lo que va a pasar. Y eso es lo que nos estresa a nosotros, la incertidumbre del futuro. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y es por eso que estamos
con tanto estrés, con tanto afán, pero la Biblia te anima a que le confíes a Dios tu vida, que le confíes a Dios tu mundo, tu circunstancia actual. ¿Sabes? Queremos nosotros tener seguridad, pero lo único seguro es que no hay nada seguro. Y puede sonar muy tonto, que lo único seguro es que no hay nada seguro, pero es real. En esta vida no hay nada seguro. Puedes ser una persona muy fitness, hacer ejercicio, comer saludable y sabes, el cáncer puede aparecer en tu vida. Decía Max Lucado, puedes ser un ermitaño y vivir en un bosque, en una montaña y aún así batallar con el insomnio. Puedes hacer tantas cosas, pero si Dios tiene algo planeado para tu vida, eso va a pasar. Y a veces creemos que son planes de mal, pero dice la Biblia que Dios no tiene planes de mal para tu vida, sino de bienestar, para darte un fin seguro. Y sabes, muchas veces decimos, pues esto es malo, no viene de Dios, pero no es que solamente lo bueno venga de Dios. Como decía Job, ¿vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Dios no te envía cosas malas, pero Dios está en tu vida cuando pasan momentos inciertos. Dios está en tu vida cuando estás atravesando momentos difíciles, momentos de enfermedad o de dolor. Dios está en control. Tú no tienes el control y eso es lo que te estresa, lo que te causa ansiedad, tú no tener el control. Pero le puedes decir a Dios, ¿sabes? Yo no tengo el control, te lo entrego para que tú obres tu perfecta voluntad. Y este libro habla sobre la ansiedad y te anima mucho a confiarle tu vida a Dios. Pero te quiero leer una parte que fue la que cautivó mi vida. Y dice, tu ansiedad disminuye conforme aumenta tu comprensión de Dios. Nuevamente te lo leo. Tu ansiedad disminuye conforme aumenta tu comprensión de Dios. A veces no conocemos a Dios y es por eso que nos alteramos. Pero cuando conoces que Dios es bueno y que todo obra para bien para aquel que le ama, tú vas a entender que si estás pasando por una enfermedad, esa enfermedad Dios la va a usar para un bien mayor. Cuando tú conoces a Dios y entiendes que Él es soberano y está en control de todo, no te va a estresar el futuro, porque sabes que tu futuro está en las manos de Dios. Cuando tú conoces a Dios y entiendes que en Él tienes vida eterna, no vas a tener temor a la muerte, porque sabes dónde vas a estar después de la muerte. Y cuando tú conoces a Dios y entiendes que Él todo lo hizo para demostrarte su amor, entonces te vas a rendir a Él y le vas a entregar tu vida, porque un Dios tan amoroso no lo hay, solamente es nuestro único Dios. Y sabes, cuando tú entiendes y comienzas a comprender y a conocer a Dios, tu estrés va a ir disminuyendo porque vas a entender que Él está en control de todo. Me encantó cómo el conocimiento de Dios disminuye tu temor, disminuye tu ansiedad, porque es ahí cuando tú entiendes que tienes un Dios que vela cada día por ti. La próxima vez que le temas al futuro, alégrate en la soberanía del Señor. Alégrate en lo que Él ha hecho. Alégrate porque Él puede hacer lo que tú eres incapaz de hacer. Llena tu mente con pensamientos de Dios. Recuerda que Dios está en control de todo. Dios es un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios misericordioso, un Dios lleno de paciencia, que te puede perdonar una y otra vez, y que puede tomar esas circunstancias oscuras y cambiarlas en un futuro brillante. Y es por eso que te digo que a veces leemos la Biblia sin meditar en ella,
porque no sé si recuerdas que al inicio del versículo te platiqué un versículo, más bien te leí un versículo que es Lamentaciones 3. Bueno, para mi sorpresa, este versículo se escribe muchas veces en este capítulo, en el capítulo 2 del libro de Max Lucado. Pero Max Lucado lo puso desde el versículo 17. Yo solamente leí Lamentaciones 3, 22, 23. Pero el contexto de este capítulo es tan hermoso y lo explica Max Lucado en este libro. Y déjame leerte por favor este capítulo para que veas de qué es lo que nos está hablando Max Lucado. Y dice: mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero algo se me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. En medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas, cuando ves todo oscuro, puedes recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Algo se me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. ¿Sabes? Si algo quiero que te quede de este video es que cuando tú comienzas a conocer a Dios, el temor, la ansiedad y el estrés se van alejando de tu vida, porque entiendes que en Dios hay un Dios poderoso, porque entiendes que en Dios hay un Dios soberano. Y cuando tú conoces la soberanía de Dios, cuando tú conoces el poder de Dios, entiendes que Él tiene el control de tu vida. Y aunque estés pasando por medio de situaciones difíciles, el recordar la fidelidad y recordar que cada día las bondades de Dios son nuevas y que en el Señor lo tienes todo, eso te va a dar fuerzas para vencer. Sabes, esta semana yo estuve muy estresada por la educación de David. ¿Dónde se va a graduar? ¿En México o en Tanzania? ¿Por línea o de manera presencial? Y estaba muy estresada. Pero dije, Dios ha tenido cuidado de mí y va a tener cuidado de mis hijos. Y Él va a hacer lo que sea mejor para David. Esté o no esté yo de acuerdo, Dios va a obrar su perfecta voluntad en la vida de mi hijo. Y sabes, esa seguridad la tenemos cuando tenemos a Dios. Y yo te invito a que cualquier preocupación, sea grande o sea tan pequeña, tan tonta como mi preocupación, déjasela en las manos de Dios y Él va a obrar su perfecta voluntad. Y cuando tú comiences a entender y a conocer al Señor, tu ansiedad va a disminuir. Recuerda, tu ansiedad va a disminuir cuando tu conocimiento de Dios sea mayor. Así que te animo a leer las Escrituras, a leer la Biblia, porque Dios siempre va a tener una palabra, un mensaje para ti. Y cuando comiences a entender a Dios, tu preocupación será menos.